Buenos días a todos. Hoy les voy a explicar la clase que corresponde al 31 de marzo de 2020. Vamos a comenzar con la exploración de experiencias previas. Para eso van a realizar estas actividades. El primero les pide cuántos triángulos encuentras en cada una de las figuras. Van a observar cada una de las figuras y van a contar la cantidad de triángulos que pueden ustedes visualizar. Y lo van a colocar al lado de cada figura en el espacio que corresponde. ¿Sí? El número 2 les pide cuántos cuadriláteros hay en cada figura. Recuerden que los cuadriláteros son aquellos que están formados por 4 lados. Entonces van a observar en cada figura cuántos cuadriláteros hay y van a ir colocando en estos pequeños espacios. En el número 3 dice dibuja las figuras sin levantar el lápiz y sin pasar 2 veces por la línea. Por ejemplo, esta figura. Entonces van a comenzar desde cualquier punto y van a trazar la figura sin pasar 2 veces por la línea. Por ejemplo, la figura 2. Yo puedo comenzar de acá, voy acá, acá y acá. Pero de acá yo tengo que pasar por esta línea otra vez o por esta otra línea para seguir dibujando. Entonces eso es lo que no debe ocurrir. Entonces van a buscar la estrategia para dibujar de tal forma que no levanten el lápiz se debe mantener en la hoja y sin pasar 2 veces por la misma línea. Es un ejercicio en realidad que ustedes van a practicar. No voy a poder estar mirando si lo hacen bien o no, pero me gustaría que traten de hacerlo, les va a ayudar mucho. Pasamos a trabajar los conceptos. Hoy vamos a desarrollar lo que son los polígonos. Bueno, un polígono es una figura plana limitada por una línea poligonal cerrada. ¿Qué es una línea poligonal cerrada? Una línea poligonal son varios conjuntos, varios segmentos que se van uniendo y que vuelven al mismo punto de donde comenzó. En un polígono podemos distinguir varias partes. Tenemos la superficie o región exterior, la región interior y la frontera, que es la línea que forma el polígono. Esas son las 3 partes que podemos distinguir en un polígono. Bueno, pasamos a los elementos de un polígono. En un polígono podemos distinguir o identificar varios elementos. Vamos a observar acá en la gráfica que tenemos los lados. Los lados son los segmentos que delimitan el polígono. También tenemos el vértice. Los vértices, que son la unión de dos lados consecutivos. A, B, C, D, E. Acuérdense que los vértices se nombran con letras mayúsculas. Un detalle importante. Los lados se nombran con 2 letras mayúsculas, que son los nombres de los vértices. Así, por ejemplo, el lado AB, el lado BC, el lado CD, el lado DE y el lado EA. De esta forma. Luego tenemos los ángulos interiores. Los ángulos interiores son los ángulos que se forman con 2 lados consecutivos y está en la parte interior, en la región interior. Eso vendría a ser un ángulo interior. Luego tenemos los ángulos exteriores. Los ángulos exteriores se forman con un lado y la prolongación del lado consecutivo. Así, por ejemplo, tenemos el ángulo exterior que está marcado acá, que se forma con el lado DC y DF, que sería DF es la prolongación de ED. Entonces ahí tenemos el ángulo exterior. Luego las diagonales. Las diagonales son segmentos que se forman al unir 2 vértices que no son consecutivos. Por ejemplo, en la figura ven ustedes en la diagonal BE, que se obtiene al unir el vértice B con el vértice E. Ven ustedes que el vértice E no es consecutivo
al vértice B. Para identificar el vértice consecutivo al B es el A y el C. Y los otros que no son consecutivos son E y D. ¿Sí? Entonces se debe unir un vértice con otro que no sean consecutivos y ahí se tiene la diagonal. Acá tenemos una fórmula para calcular cuántas diagonales se pueden trazar a partir de un vértice. Por ejemplo, a partir de este vértice, ¿cuántas diagonales podemos trazar? Acá tenemos una diagonal trazada y acá podemos trazar otra diagonal. Quiere decir que 2 en total. ¿Cómo se obtiene eso? Con esta fórmula, en donde n es la cantidad de lados que tiene el polígono. En esta figura tenemos 5 lados. Entonces 5 menos 3, que es 2. Entonces 2 diagonales se pueden trazar a partir de cada vértice. Luego tenemos la fórmula para hallar el número total de diagonales. ¿Cuántas diagonales en total se pueden trazar en esta figura? Entonces acá tenemos la fórmula que es n por n menos 2 dividido 2, en donde n es la cantidad de lados que tiene el polígono. Entonces acá tenemos 5 lados. Entonces 5 por 5 menos 3. 5 menos 3 es 2. Y 2 multiplicado por 5 es 10. Y 10 dividido 2 es 5. Quiere decir que en total se pueden trazar 5 diagonales. 1, 2, 3, 4, 5 diagonales. En total. Bueno, acá tenemos algunas informaciones adicionales. El primero, lo que hace relación a línea poligonal. Acá tiene la definición. Línea poligonal está formada por segmentos consecutivos o planares, quiere decir que está en el mismo plano. Tenemos a su vez línea poligonal abierta, como en el dibujo que tienen acá, y línea poligonal cerrada cuando se junta el último segmento con el primero. Luego, otra información importante es que para nombrar un ángulo interior puede utilizarse el nombre del vértice. Y la última información, que un polígono tiene igual número de lados que de vértices. Si tiene 5 lados, entonces tiene 5 vértices. Bueno, pasamos a la zona de actividades. El número 1 pide colorear en verde la región exterior de cada polígono, todo en verde la parte exterior, en azul la parte interior y en rojo la parte de la frontera. En el número 2 pide indicar los elementos del polígono ABCD de la figura. Los lados, indicar todos los lados, poner por ejemplo lado AB, BC, CD y así sucesivamente. Vértices, nombrar todos los vértices. Ángulo interior, nombrar todos los ángulos interiores y los ángulos exteriores también. Y por último, las diagonales. ¿Cómo se nombran las diagonales? Se nombran utilizando las letras de los vértices. Por ejemplo, tenemos la diagonal AC y se pone una rayita encima. Luego tenemos el número 3 que dice trazar las diagonales en los siguientes polígonos: un triángulo, un pentágono y un rombo o un cuadrilátero. Trazar todas las diagonales posibles. En el número 4 y el último nos pide utilizar la fórmula y determina cuántas diagonales puede trazarse en cada polígono y completa. Bueno, vamos a completar. Diagonales desde el vértice. ¿Cuántas diagonales del vértice tiene este? ¿Cuántas diagonales del vértice tiene este? Luego, ¿cuántas diagonales en total tiene esta figura y cuántas tiene esta figura? Y así completan las actividades de la zona. Van a desarrollar esta parte de las actividades de la zona en el cuaderno. O sea, todo van a realizar en el cuaderno, solo que me van a enviar la foto de los ejercicios que desarrollaron, solo de los ejercicios que desarrollaron. ¿Sí? Me van a enviar una foto lo van a hacer en Classroom, en la zona que está indicado para el efecto. Y con eso terminan las actividades del día.